Bueno, aquí vamos a empezar el primer vídeo para explicaros cómo instalar VirtualBox y las funciones básicas de VirtualBox para que podáis manejarlo bien y cómo dejarlo para operativo para tener una máquina virtual. Lo primero de todo, para instalar VirtualBox y dónde se instala sería yendo aquí a Google Chrome. ¿Veis? Aquí, Google Chrome, o sea, el navegador. Entraríamos en Google Chrome y buscaríamos VirtualBox. Yo en mi caso ya lo tengo aquí buscado anteriormente. Yo en mi caso lo he desinstalado, ya lo tenía instalado, pero lo he desinstalado para enseñaros desde cero cómo deberíais de instalarlo. Lo primero es abriríais la página, la primera que os sale, y os saldría esto, Download 7.0, que saliera al punto 10. Lo malo es que esta es una versión un poco más antigua, y ahora ya están en la punto 12, como podéis ver aquí. Esta es la nueva, es la que más mantenimiento tiene, por lo cual yo os digo y os recomiendo que vayáis aquí a Downloads, que si le dais aquí también os llevará a Downloads, pero más rápido. Iréis a Downloads y aquí os saldrá para qué sistema operativo lo queréis. Si tenéis un Windows, como en mi caso, un Mac, un Linux o alguno de Solaris. Yo en mi caso tengo un Windows, así que lo descargaré para Windows. Pero antes de descargar esto, tenéis que bajar aquí abajo y veréis esto de aquí, la Source Code, que le tenéis que clicar y se os descargará aquí. Y la Virtual Old Builders. ¿Esto qué son? Estos son las extensiones. Aquí os dan cada versión. Como podéis ver, estas no tienen support, no tienen mantenimiento hoy día. Por eso estas aquí no os las recomiendo descargar, las podéis descargar, pero que sepáis que no tenéis mantenimiento hoy día. Así que yo os recomiendo darle a la 7.0, que es la .10, pero bueno, no es la más moderna, pero es la que hay, como podéis ver aquí. Y os sale la de VirtualBox, la 7.0.10. Y aquí está la 7.0.12. Entonces, estas son las extensiones, como podéis ver. Si queréis la 7.0.10 la podéis coger aquí. Yo en mi caso voy a descargar la nueva versión, que es esta aquí, la de la 7.0.12, que es la más nueva y con novedades que la anterior, la .10, pues no tenía. Bueno, lo primero, cuando la descargáis os dará esto. Este es la... Este de aquí, este zip, es la source code, que es básicamente los códigos de VirtualBox. Y cuando lo descarguéis aquí os saldrá esto. Le clicáis, esperamos un rato que cargue y os saldrá esto. ¿Quieres permitir que esta aplicación haga cambios? Le diráis que sí. Esperáis un rato que vaya cargando y os dirá bienvenido a VirtualBox. Le daréis next. Aquí os dirá en qué disco queréis que se guarde, vamos. Así que le dais next. Sí. Le dais a todo que sí. Siguiente, next, next. Y visualize. Ahora, aquí seguramente lleva un corte porque a mí va a tardarse un rato en instalar. Pero básicamente así es como lo... O bueno, no, igual no hace falta hacer un corte, pero básicamente así ya tendremos instalado lo que viene siendo VirtualBox. ¿Lo veis? Aquí nos sale tick, finish button, start. Esto es para que se arranque el programa o la aplicación directamente cuando le demos a finish, y le daremos a finish nosotros. Directamente next, 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 como os he dicho. Pasa un rato. Y aquí podéis ver que se está abriendo VirtualBox. ¿Y qué es esto? Esto es lo que se ha abierto, VirtualBox. Pues aquí, por cierto, tengo una máquina. No sé por qué, pero bueno, la vamos a eliminar. ¿Por qué? Diréis. ¿Por qué la vamos a eliminar? Porque os voy a enseñar a hacer una desde cero. Así que esta de aquí no nos gusta, no la queremos. Eliminar todos los archivos. Entonces a vosotros aparecerá como esto que sale aquí, vacío. Lo primero que os voy a explicar va a ser cómo dejar VirtualBox operativa para crear o añadir máquinas. Entonces lo primero que tenéis que hacer en VirtualBox es darle a nueva. Aquí os voy a explicar cómo dejar operativa una máquina para poder instalarle sistemas operativos o dejar a una máquina operativa. Lo primero es poner el nombre. En mi caso yo lo voy a poner son pongamos smr primero a Dani F. En mi caso yo voy a poner eso es el nombre que vosotros queráis. Esto es el destinatario donde se va a guardar la máquina. Digamos,
VirtualBox. Yo en el C no puedo guardarlo porque el C tiene demasiado espacio ocupado. Aquí podéis ver que yo tengo el disco local, el nuevo volumen y el disk. Estos de aquí, los de Daniel Disk, son unos que son discos externos. Yo os recomiendo para hacer máquinas tener un disco externo. Y en mi caso lo guardaré en un disco externo para que no me ocupen tanto espacio las máquinas. Y como podéis ver, lo guardamos en ese disco externo. La imagen de ISO no es algo que os tenga que explicar ahora, así que esto directamente no lo pulséis. Luego aquí abajo tenemos los sistemas operativos. Aquí podemos ver Microsoft Windows, que es el que vamos a utilizar, Linux, Solaris, BSD, IBM, los de Mac y algunos más hay, pero básicamente nosotros vamos a utilizar Microsoft Windows. Aquí os diré una explicación. Aquí tenéis Windows 10 que os aparece preseleccionado de 64 bits. Si necesitáis, en mi caso mi ordenador es 64 bits. ¿Qué es 64 bits? Es la capacidad de tu ordenador, digamos, para que se me entienda sencillamente. Es que eso ya lo explicaré en otro vídeo. Pero básicamente, para saber cuántos bits tiene tu ordenador, porque si no, no podéis instalar esa versión, sería buscar aquí abajo, en la barra de búsqueda del inicio, buscar sistema, y en sistema o sistema y sobre mi equipo os saldría cuántos bits tiene vuestro ordenador. En mi caso el mío tiene 64 y como vamos a utilizar Windows 7, pues le daremos aquí a Windows 7 64 bits. Con esto ya tendremos la primera página. Por cierto, aquí tenéis un modo experto y ya os explicaré más adelante, pero esto de momento no hace falta que os lo explique. Y con esto tendremos la primera página. Le daremos siguiente. Aquí os va a preguntar cuánta memoria base queréis, que yo en este caso voy a poner por aquí, y cuántas CPUs o unidades de procesamiento centrales queréis. Yo en mi caso con una me vale, la voy a dejar en una. Eso ya depende de vosotros, pero básicamente una es válida, no hace falta que tengáis dos realmente. Le daríamos el siguiente. Aquí muy importante, yo quiero que me prestéis atención. Yo aquí le voy a poner 100 gigas. Como podéis ver aquí, 100, que es un espacio bastante bueno. Bueno, lo mejor sería ponerle más de 100. O sea, por si está aquí, pues ponerle 109, por ejemplo. Ahí. Aquí una cosa muy importante que quiero que sepáis. Nunca le deis a reservar tamaño completo. Aunque yo lo esté haciendo en un disco externo y no fuese tan malo si lo hubiese dado, nunca le dais, porque si le dais a reservar tamaño completo, lo que haréis será que la ruta o el disco en el que lo hayáis guardado del ordenador se llene. Y como se llena, habéis ocupado todo ese disco con otra máquina virtual, otro sistema operativo, digamos, y lo tendríais lleno y sería muy difícil vaciarlo. Entonces nunca le deis a reservar tamaño completo. Y entonces, con esto, ya tendríais esto hecho, ¿no? Y le daríais siguiente. Y aquí podéis revisar que todo esté bien. Esto es la ruta o el disco en el que lo vamos a instalar, que es el disco externo que os he dicho antes, el nombre de la máquina que le hemos puesto, como podéis ver, el hardware que le hemos puesto, un procesador, la memoria base. Esto tiene que estar en false, el tamaño del disco duro, y esto también, tamaño completo, es muy importante que esté en false. Si no le dais anterior y le clicáis esto para que no esté en OK o en on, tiene que estar en false. Entonces siguiente, que esto de aquí muy importante esté en false, y ya le damos a terminar. Con esto ya tendríamos la máquina virtual creada. Ahora pasaré a explicaros dónde se guarda lo que acabamos de hacer, o sea, la máquina que acabamos de crear, digamos, dónde se guarda, o sea, en qué lugar se está guardado. Pues para saber eso tendríais que ir aquí a archivo, o sea, aquí, o sea, tendríais que ir a archivo. O sea, máquina perdonadme que me he equivocado, es que a veces me lío, pero vamos. Tendríais que ir a máquina y aquí en máquina podréis ver todo esto, que todo esto ya os explicaré más a fondo luego, pero básicamente aquí en máquina, mostrar explorador, le daríais aquí y podéis ver dónde se ha instalado. Como podéis ver, son Daniel, y aquí podéis ver que está en el disco que hemos seleccionado antes, en el disco de
la ruta que hemos seleccionado antes. Y esto es básicamente la máquina virtual, el disco y demás. Ahí es donde se ha guardado la máquina, para que sepáis que la habéis guardado en la ruta que queréis guardar, en el disco que vosotros queríais guardar. Ahora también os voy a explicar la configuración y cómo dejarla operativa para una máquina virtual. Lo primero, os voy a explicar esto. Configuración está aquí arriba, podéis ver aquí configuración. Le dais y se os abre esta pestaña. Aquí tenéis general, que podéis cambiar el nombre de la máquina, os pone el sistema operativo y tenéis opciones avanzadas, que es por ejemplo la ruta, los portapapeles compartidos, arrastrar y soltar. Como podéis ver está desactivado. Esto tenéis aquí que ir a ponerlo bidireccional. Ahora os explicaré por qué, pero básicamente ponerlo en bidireccional. Luego tenéis la descripción y el cifrado de disco, que nos hace falta ahora, pero básicamente eso. Lo importante aquí en avanzado que pongáis bidireccional. Luego eso ya explicado, pasaremos al sistema. ¿El sistema qué nos pone? Sistema básicamente nos pone la memoria base que le pusimos, los procesadores que tiene, como podéis ver, una CPU que le hemos puesto, su límite y las características de la CPU o de la unidad central de procesamiento. Y luego lo más importante de la placa base. Esto de aquí, el orden de arranque, que es básicamente cómo va a empezar a arrancar el sistema operativo. Tiene que estar como lo veis aquí. Si no está así, probablemente no se arranque la máquina y funcione mal. Entonces tendréis que seguir otra vez el tutorial y crear una nueva. Luego aquí tenéis los procesadores y bueno, lo que os enseñé antes. Y luego pasaremos a pantalla. En pantalla, que tenemos pues la memoria del vídeo, que tenemos 27 megas. El número de monitores, en mi caso no tengo más pantallas, pues uno, que normalmente no se suelen tener más pantallas, pero si tenéis más podéis poner dos. Esto, pantalla remota, es para poder controlar la pantalla o lo que sale en el ordenador desde otro ordenador. Y luego la grabación sería para grabar un vídeo, pero en este caso no lo necesitamos, pero aquí para grabar un vídeo. Almacenamiento, aquí en almacenamiento que tenemos el disco que hemos creado antes. Al crear la máquina se crea un disco por defecto, que es el que hemos creado antes, que es este, como podéis ver aquí. Y aquí luego vamos a tener que instalar el Windows, que os explicaré cómo se hace. Pero vamos a seguir explicando ajustes, o sea, configuración. Luego tenemos el audio. El audio también lo vamos a ver en dispositivos, que eso también os lo voy a explicar luego. Pero básicamente el audio en dispositivos no lo explicaré muy profundo, porque es básicamente lo mismo que aquí, que es para habilitar opciones de audio, por ejemplo, conectar periféricos de micrófonos o de sonido. Básicamente, no es mucho problema. Luego red, sí, esto sirve para simular una red. También está en dispositivos, si no me equivoco. Para simular, aquí iría conectado la red, los ordenadores. Los puertos, que esto también estas dos de aquí también las tenemos en dispositivos, que por eso mismo seguramente en dispositivos no los expliqué muy a profundidad. Que básicamente sirven para eso, para simular dónde irían conectados los cables, ya que una máquina virtual es como simular un ordenador, pero sin tener un ordenador. Entonces, dónde irían los cables y dónde los tendréis que conectar. ¿Lo veis? Aquí USB y los puertos. Básicamente para eso serviría. Carpetas compartidas, esto es importante y os lo voy a explicar luego cuando tengamos la máquina virtual ya iniciada. Y esto y esto, o sea, cómo crear un disco duro y algunas opciones de los discos. Y las carpetas compartidas os lo explicaré ahora cuando tengamos la máquina. Y luego la interfaz de usuario, que básicamente pues nos explica cómo tenemos la máquina. No mucho más. Y ahora con eso ya he explicado. Le damos a aceptar, porque yo, como ya sabéis, he hecho unos cambios, porque hemos puesto en bidireccional. Importante darle a aceptar cuando estemos aquí abajo, ir aquí y le dais a aceptar y os saldrá eso, que le dais a aceptar porque hemos puesto de bidireccional. Con esto ya he explicado. Ahora voy a explicaros cómo meter el sistema operativo. Luego del sistema operativo os explicaré cómo clonar y exportar la máquina. Para eso dejarlo ya explicado, que es muy sencillo. Bueno, para meter el sistema operativo, ¿qué nos hace falta? Lo primero, entraréis aquí, veis aquí, almacenamiento, le clicaréis y os llegará esto, que es lo que hemos visto antes en configuración.
que es lo de almacenamiento. Aquí tenemos el disco de la máquina y aquí veréis un CD vacío. Veis que está vacío. Y diréis, muy bien, pero ¿y yo? ¿Cómo...? ¿Cómo...? ¿Cómo instalo yo algo aquí? Pues bueno, vosotros lo que tendréis que hacer sería ir aquí, seleccionar un archivo. Aquí veis aquí, archivo de... Este no, aquí, archivo de disco. Y a mí me sale este ya. Le tengo en OneDrive porque está descargado. Pero básicamente, si os preguntáis, ¿dónde descargamos esto? Yo tengo de 64 bits. Para descargar esto, vosotros lo que tendréis que hacer sería ir aquí, buscar The Crowley. Perdonadme porque no tengo la sesión iniciada, pero bueno. Buscaríais The Crowley. Y aquí bajaríais aquí abajo en la unidad que estamos haciendo ahora de trabajo, que es esto de aquí, VirtualBox. Y aquí tenéis estas, en la de Windows 7, 64 bits y 32, como os expliqué antes, si es que vuestro ordenador tiene 32. Yo en mi caso es 64, la daréis aquí y se os descargaría. Así de sencillo sería descargarlo, no es muy complicado. Entonces, como os iba diciendo, iríais aquí, le clicáis al CD y seleccionar archivo disco y ya tenéis este descargado, que le tendríais normalmente en OneDrive o en descargas. Le clicáis, le seleccionáis, vamos, le dais a aceptar y veis que ahí se ha puesto. Aceptamos y ya está, ahí se ha puesto. Ahora, con eso ya puesto, le podemos dar a iniciar. Habrá que esperar un rato. Pero ahora lo que la máquina estará haciendo es iniciarse, instalar el Windows. Así que esperamos un poquito. Y aquí lo más probable es que vais un corte, porque aquí voy a instalar la máquina y... O sea, instalar, como instalar Windows. Y eso ya os lo explicaré en el siguiente vídeo. Entonces aquí yo voy a hacer un corte y voy a continuar cuando la máquina ya la tenga, o sea, el Windows ya esté operativo. Bueno, ahora continuamos con la grabación. Ya he instalado Windows 7 y ahora os voy a explicar cómo clonar y exportar una máquina. Para clonar una máquina tenéis que ir a máquina. Aquí ya veis, está instalado lo que os expliqué antes. Pero bueno, aquí tenéis que ir a clonar una máquina y aquí le dais a clonar. Os saldrá en qué parte la queréis clonar, en qué lugar. Le daríais donde lo queréis clonar, ¿no? O sea, donde lo queréis clonar. Y le daréis clonación completa. Eso es importante. Luego se os descargaría la clonación y luego en la ruta que habéis seleccionado se os dejaría ahí como un archivo. Luego lo que tenéis que hacer para importar la máquina a otro ordenador, lo que sería ir aquí a archivos e importar. Y aquí buscaríais, lo veis, le dais aquí y buscaríais el archivo. Imaginaos que tuviese un archivo aquí, pues este no es, pero imaginaos que tuviera un archivo, le clicaríais, le abriríais y aquí se os pondría a descargarse, a descargarse, vamos. Pues tiene que ser automontarse, no os equivoquéis. Y ahora, con eso ya he explicado cómo clonar y exportar las máquinas, os voy a explicar la sección de dispositivos, que eso ya está dentro del propio sistema operativo, o Windows 7, para que podáis entender mejor cómo se funciona, vamos. Y de paso, como os voy a explicar la sección de dispositivos, os explicaré también los modos de pantallas y la West Additions, porque es importante también la West Additions. Es sí, en mi caso os explicaré que la West Additions, la pantalla completa, lo que es pantalla completa, a mí no me funciona, pero de igual forma a vosotros seguramente os funciona y os explicaré cómo se hace. Pero básicamente sería eso. Aquí, como podéis ver, iniciamos el Windows 7, que ya le tenemos instalado, que eso ya
os lo explicaré en el siguiente vídeo, cómo instalarlo, como ya os he dicho antes. También algunas opciones de dispositivo no os las explicaré ahora porque en configuración ya salían y ya os las expliqué antes. Entonces aquí arriba podéis ver que tenemos dispositivos. Bueno, aquí empezamos la explicación. Unidades ópticas es lo que ya expliqué antes en almacenamiento, que es donde instalamos o diríamos, meteríamos el CD de Windows 7, que todavía está metido. Luego os explicaré cómo sacarlo. Luego el audio no os lo voy a explicar ya que os lo expliqué antes en configuración. Red también os lo expliqué en configuración y USB os lo expliqué también en configuración. Carpetas compartidas, es muy importante saber carpetas compartidas, que es muy sencillo. Y el arrastrar y saltar, que es muy parecido a las carpetas compartidas, pero no es lo mismo. Arrastrar y saltar es, digamos, si yo pongo, digamos, aquí vamos a crear un documento de texto, ¿no? Sí, por poner algo. Y decimos, quiero poner esto aquí. Pues aquí, habiendo habilitado la opción de bidireccional, bidireccional, como ya os he dicho antes, tendríais habilitado también, pues poder introducir esto aquí, con la opción de bidireccional. Y diréis, ¿por qué ahora nosotros no nos deja copiar? Por la siguiente razón que os voy a explicar ahora, y os voy a explicar cómo se instala. Esto sí lo vamos a dejarlo para enseñaros el ejemplo. No nos deja poner aquí arrastrando por una sencilla razón. Tenemos que instalar las West Additions. ¿Qué son las West Additions? Son básicamente lo que nos ayudan al funcionamiento de este dispositivo. Por cierto, no sé si le he dado, pero vamos. Ahora básicamente se estarían instalando. Veremos si se han instalado. Equipo, aquí están, ¿no? Ahora, ¿qué hay que hacer cuando se han instalado? Sería darle, clicamos y nos sale todo esto: VirtualBox, uninstall todo, o sea, esto es para desinstalar. Additions Run, Solaris Addition, Linux, Darwin. Aquí os pone la versión. Aquí veis este AMD 64 bits. ¿Lo veis? Astron, Atron, bueno, pone muchos nombres, pero como nosotros no somos ni de Linux, ni de Solaris, ni de Drone, pues lo que tendríamos que ir es a esta, la de VirtualBox Windows Additions. Y la de 64 bits. ¿Por qué? Porque es lo que hemos puesto para esta versión. Entonces le clicamos 64 bits y nos saldrá esto. Le tendremos que dar next a todo. Entonces le damos sí. Y aquí tenemos next. Destination folder. Que es así, que me lío yo solo. Next, todo next. Next. Vosotros le dais todo next. Y os sale esto. Y le dais finish. Todo next. Y ahora la máquina lo más probable es que se reinicie. Si no, la reiniciáis vosotros, que es como un Windows. Bueno, aquí habéis visto seguramente un corte, porque antes tenía un error, pero vamos, lo que yo estaba diciendo, que hay que poner las West Additions, que sería aquí en dispositivo, y insertar imagen del CD, esto de aquí. Y con esto vamos a poder activar lo del bidireccional que os estaba diciendo antes. Entonces iríamos equipo y aquí nos salen las las West Additions. Le daríamos aquí, nos sale clicamos, se nos sale esto y le daríamos a la de 64 bits. ¿Por qué 64? Porque esta es lo que se supone la máquina virtual tiene. Ya hemos dicho que le hemos seleccionado de 64 bits. Entonces la clicamos, esperamos un poquito y nos sale esto. Nos le damos next a todo, solo next, next, install. Esperamos a que se instale. Aquí finish, como os he dicho, next. Y ahora seguramente se reiniciará la máquina. Si no se os reinicia, la reiniciáis vosotros manualmente. En mi caso a mí se me reinicia manualmente. Esperamos un poco a que pues la máquina se reinicie. Y ahora cuando se reinicie la máquina os enseñaré esto que os he dicho antes, lo de arrastrar y soltar.
que es lo de como ya os he dicho antes, en bidireccional tenía que estar al principio. A mí se me desajustado porque ya os he dicho antes, he hecho algo mal, pues lo habéis visto un corte, así extraño, pero vamos, lo de bidireccional. Y también os voy a enseñar cómo poner la pantalla completa. A ver si carga. Y también os enseñaré a hacer una instantánea, porque con lo de bidireccional os puedo enseñar cómo hacer una instantánea también. Y después de las instantáneas os enseñaré cómo desconectar discos, eliminarlos y crearlos. Que eso como tal ya es fuera de la máquina. Entonces aquí ya veis, ya se ha iniciado. Y bueno, para hacerlo bidireccional, hacerlo de forma bidireccional, habría que ponerse aquí, y esto, por ejemplo, esto de aquí, cogerlo y aquí copiar. Y se pegaría. ¿Por qué no me deja ponerlo en bidireccional? Pues no lo sé exactamente. Pero como ya os he dicho antes, a ver, continuando donde lo habíamos dejado, aquí veréis varios cortes, o sea, un corte que diga. Es que he tenido bastantes errores, creo que llevo como 20, pero bueno, la cosa. A ver, con las Get Addition instaladas, que es lo que ya hemos instalado antes, podemos ir a la sección de aquí de ver y poner la pantalla completa. A mí vais a ver que no funciona, no sé por qué, he buscado muchas soluciones, ninguna me ha funcionado, así que pues no sé cómo solucionarlo, pero bueno, estas serían con las Web Editions, os pondría la pantalla completa a vosotros. Pero bueno, a vosotros saldría esta barrita, a mí me sale aquí abajo, os saldría aquí. ¿Y qué hay en esta barrita? Pues tenemos también, esto que no, o sea, tenemos aquí la opción de ver y nos saldría esto, pantalla completa, y la podemos quitar y os va a aparecer aquí. En el caso de que vosotros tuvieseis pantalla completa y pongamos que no se os abriese esta barrita, no se abre, pues vais al teclado y pulsáis control de la derecha del teclado y inicio, y os saldría este cuadradito y podéis también hacer lo mismo, ¿ves? Pantalla completa y quitarla, desactivarla. Con esto ya tendremos la pantalla explicado. Ahora os voy a explicar cómo hacer una carpeta compartida. Esta la voy a borrar porque está creada, pero vamos. A ver, para hacer una carpeta compartida, primero creamos una carpeta. Así. Compartida. Virtual Box. Y con esto podemos. Esa compartida. VirtualBox. Y con esto ya. Con eso volveremos atrás donde está la máquina virtual. Y iremos a dispositivos. Sin dispositivos iremos a carpetas compartidas. Bueno, es que se me olvidó, claro, explicaroslo. Esto os lo explico porque a mí el bidireccional no me funciona. ¿Qué es el bidireccional? El bidireccional básicamente lo tendríais que activar vosotros para que a vosotros funcione. En mi caso no me funciona, pero básicamente sería poder, pues por ejemplo, un archivo de texto. Esto vale. No veis, no la podemos copiar. Si a vosotros os funcionase, podríais arrastrar. En tal caso, por eso estoy enseñando esto de carpeta compartida. Que entonces, pues, aunque tuvieseis esto en bidireccional, no funciona. Por eso os enseño de carpeta compartida, que es la carpeta que hemos creado ahora, compartir. Y importante, que se me olvidó deciroslo, tenéis que coger la carpeta, abrirla y copiar la. Uy, puta mierda. O sea, perdón. Coger esto, copiar con control C. Y con esto copiaríais la dirección de la carpeta. Luego vais a carpetas compartidas, preferencias de carpetas compartidas, añadir una carpeta y pues, control V, copiamos la carpeta, ahí veis la carpeta, automontar y hacer permanente. Ahí. Le damos a aceptar y diréis, muy bien, pero ¿dónde está mi carpeta? Porque no la veréis, ¿no? Pues aquí tenéis que ir a archivos y a equipo, a red. Y os saldrá esto, no se pueden ver porque no está lo de compartir. Activar la detección de redes y el uso compartido de archivos. Le dais que sí. Y ahora saldrá lo siguiente. Le tenéis que dar así, permitir la detección de archivos compartidos. Y ahora tardará en cargar un ratito. Y ahora, para revisar que funciona bien,
sería aquí, reiniciar. Esperamos a que se reinicie. Y cuando se reinicie se supone que tendríamos que tener la carpeta compartida. A ver, ahí ha cargado. Y ahora se supone que si vamos aquí a ref, no lo tenemos. Bueno, aquí básicamente en red os aparecería la de VirtualBox. A mí no sé por qué, ya os digo, es igual que el error de la pantalla, no me sale. Entonces, bueno, pues así ya tendréis la carpeta compartida que se estaría en la red. Y con eso ya hemos acabado la sección en la que utilizamos, digamos, este sistema operativo. Ahora os voy a enseñar, bueno, sí, la acabo de apagar, sí, un poco... La tenía que dejar encendida. Perdón por la es que me he liado eso, pero... ahora os voy a enseñar básicamente cómo se hacen las instantáneas, que la apagas sin querer y bueno, nos hemos ido sin hacerla, pero las instantáneas son muy sencillas de hacer, no tienen nada de dificultad. De hecho, yo creo que es lo más sencillo de hacer de todo de toda esta instalación de VirtualBox. Las instantáneas, ahora cuando esto cargue, os voy a enseñar cómo se hacen. Es muy sencillas de hacer y son muy útiles en el caso de que, como yo antes he cometido varios errores, he tenido que crear varias máquinas fuera de cámara. Si hubiera hecho instantáneas, las podría haber vuelto atrás y no haber cometido los errores. Pero básicamente la instantánea, para que se me entienda, sería aquí, donde estáis, tenéis la máquina iniciada y veis esto, máquina, tomar instantánea. Pues, pongamos que aquí ponemos esto, un documento de texto, Pepe se va a llamar, que ya lo teníamos antes, pero eso no se va. Pues ponemos aquí Pepe, ¿no? Y vamos aquí a máquina y tomar instantánea. Instantánea Pepe, ponemos instantánea Pepe. Ahí está tomando la instantánea, esperamos a que la consiga tomar. Ahí toma la instantánea. Y ahora que ya tiene la instantánea, imaginaos que bla 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 y de repente hemos eliminado sí. Hemos eliminado la carpeta de Pepe, o bueno, la nota de Pepe. ¿Qué hacemos? Pues apagamos la máquina. Entonces, imaginaos un caso en el que hayamos perdido o borrado algo de la máquina sin querer. Pues entonces, en tal caso, apagamos la máquina. Y diréis, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hago para la instantánea? Pues vamos a herramientas. Y en herramientas, si no me equivoco, le daríamos a... Ay, me equivoco, espera. Me equivoco, ya decía yo que me muy raro que no me equivocase. O sea, vamos a donde está la máquina y veréis aquí la máquina instantáneas, veréis que pone estado actual modificado. Y aquí tenemos la instantánea. Y diréis, esta es la instantánea que hemos tomado antes. Y claro, si entrásemos no tendríamos la nota que hemos creado. La hemos perdido, pues le daríamos a restaurar. Restaurar, le damos que sí. Bueno, espera que me equivoco, le he dado mal. Restauramos. Esto yo no le voy a dar, que sería cuando la restaurases queda otra instantánea de lo que acabas de restaurar, pero, o sea, no, queda una instantánea de cómo está ahora, sin este posto, ¿no? Con la chisma borrada. Y así ya lo tendríamos restaurado. Ahora volvemos a detalles, que es donde estábamos antes. Podéis ver que está como congelada, digamos, la máquina. Pues nosotros vamos a iniciar y ahora veis que la carpeta, o sea, la nota que hemos creado, la nota de Pepe, no es restauring, ha dicho ahí,
Y ahí veréis que ahí está Pepe. Pepe vuelve a estar. Y no pasa nada, no se ha borrado. A mí me da un poco de lag porque se acaba de restaurar, pero bueno. Y con eso tendríamos cómo tomar instantáneas de la máquina y restaurarla luego. Y ahora por último, lo último que me queda enseñaros, y ya se acabaría este vídeo, lo básico de VirtualBox, es sobre los discos, o sea, el almacenamiento. Lo primero que os voy a enseñar es cómo crear un disco, un nuevo disco, porque ya veis que tenemos solo uno. Pues cómo crearlo, pues le daríamos, a ver, ahí está la máquina, ¿no? Pues iremos al almacenamiento y iremos al controlador. Le daremos a la que sale un disco dibujado y le daremos no a crear, añadir. O sea, me equivoco, a crear. No me hagáis caso que me equivoco ahí. Y aquí le daremos siguiente. Aquí recordad, jamás pulsar reservar completamente, ya que os ocupa demasiado espacio. Siguiente. Aquí nos sale la ruta en la que la queremos, que yo en este caso está bien la ruta ya puesta. Cuánto va a ocupar en esa ruta. Y le daríamos siguiente. Y tenemos el disco, ¿no? Ya creado. Le seleccionamos. Y ¡boom! Aquí tenemos el nuevo disco. Como podéis ver, el espacio es... este es el tamaño que ocupa en mi disco externo, al que yo le he puesto que ocupa en mi externo, y este es lo que ocupa en el disco virtual, lo que ocupa en el ordenador real. Vale, habríamos añadido 32 gigas. Y ahora diréis, ¿y cómo desconecto un disco? Desconectar un disco no es lo mismo que eliminar. Desconectar sería yendo aquí, y veis esto aquí que pone eliminar conexión. Conexión es porque si le doy, el disco ya no lo veis aquí, pero si vamos aquí al controlador y volvemos aquí y le damos a añadir, que es lo que... o sea, no le damos a añadir, podremos ver que aquí pone no conectado. Esto está en inglés, pero yo lo traduzco. Esto es conectado o atado y esto es no atado o no conectado. Y este es el que acabamos de crear antes. Le cogemos y le ponemos. Y ahí estaría pues, conectado. Y ahora me diréis, ¿cómo hago yo para borrar un disco? Para eliminar. Pues para eliminar vais a máquina. A ver, máquina. Si no me equivoco es máquina, configuración, no me equivoco, archivo, archivo, herramientas, sí, aquí está, archivo, herramientas y administrador de medios virtuales, ¿vale? O sea, si queréis eliminar un disco vais a archivo, herramientas, administrador de medios virtuales, y aquí veis los dos discos, por ejemplo, este en este caso. ¿Y cómo se borraría? Pues le dais clic derecho y aquí lo podríais eliminar, que en este caso elimina hasta aquí arriba. ¿Y por qué no nos sale eliminar? Pues porque habría que primero liberar el espacio. Ahora tiene cosas dentro. Si liberas el espacio ya te da la opción de eliminar, o sea, formatearlo y eliminarlo luego. Y así de sencillo sería como se deja una máquina operativa para poder utilizar sistemas operativos en VirtualBox.